Buenas tardes al público que está presente en la sala y al público, al mucho público que está al otro lado de las pantallas para vernos ahora o vernos en otro momento. Y buenas tardes, Luciano García Lorenzo, Buenas tardes. el sujeto agente de esta autobiografía intelectual de la que yo debo ser partero, pues también como representación de los muchos que podían tener el honor y el placer de estar en esta situación, de conversar con Luciano. Son muchos los que podrían serlo. El camino, la trayectoria vital, intelectual de Luciano es larga y de muchos amigos. Voy a recordar el homenaje que muchos de nosotros, como 10 docenas, le rendimos hace años, que lleva un título precioso, En buena compañía, ¿no? Buena compañía ha tenido Luciano, y cualquiera de esa buena compañía podía estar aquí. Estoy yo y estoy muy contento. Le conozco desde hace mucho tiempo, físicamente desde que ejerció de padrino. Él no lo sabe. El espaldarazo en el primer congreso en serio en el que yo estuve, en el Ateneo de Madrid, el congreso de la ISO, me tocó de presidente de mesa. Yo iba muy impuesto por lo que yo había ya leído y sabía quién era Luciano, y por la seriedad con que Luciano está en presencia pública cuando está en actos oficiales, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta de una de las virtudes que luego he valorado mucho, el calor humano, la capacidad de conectar con personas de toda condición, incluso de condición mínima como era la mía, que como digo en ese momento era un principiante. Y bueno, hubo momentos estupendos que hemos recordado, en el que él estuvo estupendamente conmigo, estuvo muy generoso conmigo, y hemos hecho una amistad larga, que además se ve favorecida por el núcleo de la actividad de pensamiento, palabra y acción de Luciano, que es el teatro, y el Teatro del Siglo de Oro particularmente. Los que nos dedicamos a esto tenemos la suerte, además de ocuparnos de una cosa maravillosa, como es el Teatro del Siglo de Oro, pues tener oportunidades de coincidir a lo largo del año en distintos sitios, ¿no? Podemos fomentar esas relaciones en Almagro, en Olite, en Alcalá, en Olmedo, y ha sido estupendo. Pero claro, llega un momento en que te dicen, vas a ser tú el que vas a, en conversación, ir sacando cosas de mi trayectoria intelectual, y entonces me tengo que poner a pensar quién es para mí Luciano y quién es para los demás, porque yo he hablado con los demás de Luciano, a veces bien, y todo eso para hacerme una idea que permitiera hacer las preguntas necesarias, para que fuera aflorando todo aquello que creo que es lo que supone, lo mucho que supone la figura de Luciano. Y bueno, entre las preguntas necesarias que hay que hacer, algunas tienen que ver con su condición de hombre del mundo, de hombre que ha viajado, que ha conocido muchos entornos en general, pero también muchos entornos científicos y artísticos, persona que se ha movido mucho. Parece que poner en práctica la frase maravillosa de Antonio Camero, ¿no?, de como fuera de casa en ningún sitio. Luciano está por todas partes, ha estado siempre por todas partes. Y sin embargo, la primera pregunta, porque voy a dejar de hablar ya enseguida, va a ser todo mucho más conversación, autobiografía, no biografía que yo pueda contar. Pero la primera pregunta tiene que ver con que este hombre de mundo, este hombre que ha viajado tanto, en realidad hay un topónimo fundamental en su vida y en su biografía, en su biografía, claro, y en su bibliografía, porque uno de los primeros libros tiene por primera palabra Zamora en la literatura, y un libro que tienes prometido, un segundo tomo, también Zamora en la literatura 2. Zamora en la conversación normal siempre aflora, y en los libros de creación que se acaban de mencionar, aparece Zamora, esa Zamora de inviernos y veranos, esa Zamora de las nieblas y esa Zamora también de las solanas del verano, esa Zamora de apreciación agridulce, tan pronto la llamas
Zamora tierna, Zamora iluminada, como la llamas triste, como la llamas oscura, ¿no? Bueno, quizá toda tu vida, tanto ir y venir, estar en tantas actividades, para no haber salido nunca de Zamora. ¿Qué quieres decir de Zamora? Bueno, ya he dicho mucho y me queda mucho por decir, sobre todo denunciar la situación en que se encuentra ahora la ciudad y con ella que se encuentran muchas ciudades y muchas comarcas, muchas provincias de España abandonadas, evidentemente, eso que se llama la España vaciada, y aprovecho para denunciar esa situación, y una de las malditas es precisamente ella, ¿no? Pero bueno, dejando esto aparte, pero que he aprovechado para desahogarme, sí diré que, bueno, yo creo que todos somos producto de la escuela y del bachillerato, ¿no? Y efectivamente, bueno, y de la familia, por supuesto, lo primero, yo sigo creyendo en la familia. Y para mí, Zamora significa, en primer lugar, mi familia. Yo fui un niño muy feliz, vivía en las afueras de una ciudad y en un bosque que estaba al lado, con lo cual podía jugar a los Tres Mosqueteros, a Ivanhoe, al que quisiera, ¿no? Y esa ciudad fue la que me dio también la oportunidad. Mi padre trabajaba en un periódico y yo viví siempre con las letras, nunca con los números, ¿no? Y al vivir al lado de una persona que trabaja en un periódico, yo me leía los periódicos, no solo de Zamora, el periódico, perdón, de Zamora, sino leía los periódicos del resto de España, porque antes tenían, no sé si seguirán los periódicos, la buena costumbre de intercambiarse todos los días el periódico, se mandaban unos a otros. Mi padre venía debajo del brazo con 6, 7 periódicos todos los días, con lo cual yo sabía lo que pasaba en Gijón a través del Comercio, o de lo que pasaba en Palencia con el diario palentino, el Día de Palencia, o lo que pasaba en Valencia con las provincias, ¿no? Entonces, digamos que la parte de letras nace con eso, y el primer desarrollo en ese periódico publicando, y dejando aparte la parte familiar, que no quiero entrar en ella para no caer un poco en el sentimentalismo y que destruya la relativa tranquilidad que tengo ahora mismo. La segunda parte es el bachillerato, bueno, primero la escuela, y un maestro que fue para mí definitivo, sobre todo humanamente, y luego el instituto. En el instituto aquí se ha hecho ya por parte de personas que han intervenido, han partido una lanza por los catedráticos y profesores de instituto. Y efectivamente yo sigo pensando que la escuela, como he dicho antes, y la enseñanza media o enseñanza secundaria son lo que forman a las personas, y los que indican qué camino vas a seguir. Y yo allí tuve la suerte de tener unos profesores magníficos, extraordinarios, con una vocación asombrosa, y sobre todo el de literatura, que aunque efectivamente sus gustos literarios, los míos han sido después otros, pero por razones simplemente yo creo un poco ambientales, de edad, etcétera, y sobre todo una persona que tuve como profesor que me marcó muchísimo, que fue Agustín García Calvo, con el que yo empecé a representar a Calderón, a Shakespeare y a otros autores precisamente en Zamora. Digamos que resumida, esa es la Zamora, mi Zamora de contradicciones, como tú has dicho antes, ¿no? Pero que todavía está ahí patente, está claramente en mí, ¿no? Una ciudad donde, como dijo Antonio Machado en el poema que dedicó a la muerte de Fernando de los Ríos, una Zamora como tantas ciudades donde a lo mejor ha habido demasiados campanarios y pocas chimeneas. Muy bien, sí, has mencionado a Agustín García Calvo, ¿no? Que luego sí que me gustaría en otro momento de nuestra conversación, a propósito de Almagro, volver otra vez sobre Agustín. Pero de momento vamos a dejar Zamora y vamos a abrir... Bueno, Abierto al Mundo ya te has confesado a partir de tu actividad como lector privilegiado, porque en aquella época la verdad es que no teníamos esa oportunidad de acceder a tantos periódicos y por lo tanto a tantas noticias de tantos lugares. Pero hay un momento que dejas Zamora y llegas a Madrid, y por lo que te tengo oído y por lo que te tengo leído, porque leo las obras de creación de Luciano, y ahí aparece su autobiografía general y su autobiografía intelectual también, te marca mucho, es muy significativa tu estancia, no tanto en la Complutense, no tanto en la Universidad Complutense, donde parece que intentas primero Derecho y luego rápidamente te vas a Filosofía y Letras, Filología Románica, como se llamaba entonces la especialidad
en la que te licenciaste, pero no es tanto la Complutense como esa actividad de un lugar mítico de esos años 60, estamos hablando de los años 60, te licencias en el año 66, ¿no? Los años 60 son años muy movidos y San Juan Evangelista, el colegio de San Juan Evangelista, el Johnny, que decían en la época, es un lugar muy, muy especial de la cultura y también de la efervescencia política que podía haber en esos años. Sí, absolutamente definitivo. Es decir, yo llegué a Madrid con toda la ilusión del mundo, habiendo escrito unos artículos en un periódico provinciano y entrevistas con toda la ingenuidad que eso podía llevar consigo. Crees que te comes el mundo cuando estás allí, pero luego te das cuenta que llegas a una ciudad como Madrid y sobre todo en un ambiente universitario y te das cuenta que no eres nadie. Entonces, para mí, el San Juan Evangelista cambió completamente mi vida. La cambió desde muy diversas perspectivas, pero sobre todo desde una perspectiva ideológica que me llevó a unos años de compromiso, no solo intelectual, sino un compromiso de tipo social y de tipo político. Efectivamente, yo llegué no a hacer derechos, sino que inicié filosofía y derecho, pero a la Facultad de Derecho solo estuve hasta diciembre. En diciembre me di cuenta que lo mío era, no que no fuera derecho, como no podía, como mi madre quería que hubiera hecho medicina, a lo mejor también podía haber sido, pero lo que me di cuenta es que lo que me interesaba más era otra cosa, ¿no? Y no es que me interesara más la Facultad de Filosofía y Letras, que para mí fue una decepción absoluta. Es decir, yo no pasé mis años de universidad en la universidad, yo la pasé en el Colegio Mayor o en Ateneo o en otros muy distintos lugares donde había una actividad de tipo cultural o paracultural. Y en lo paracultural incluyo mucho en estos años la palabra social y la palabra política. El San Juan fue un colegio mayor que sí que es mítico, evidentemente es mítico, era un colegio muy comprometido, un colegio con una sensibilidad especial a los problemas que entonces eran fundamentales en este país, como era la falta de libertad, como era la concienciación hacia un mundo que no era solo el elitista de la universidad, sino hacia un mundo obrero. Muchas de las personas que estábamos allí no proveníamos de familias ricas ni de familias digamos, presentes en una sociedad burguesa, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, el San Juan me marcó, pero me marcó también porque desde el segundo año yo ya me encargué de las actividades culturales del colegio. Y de ahí que, pues por casa hayan pasado, y mis hijos los han visto, pues escritores, han pasado poetas desde que ellos eran pequeños, porque conocía a muchos y guardé la amistad de bastantes. Y quiero mencionar a uno, no voy a ser erudito a la hora de dar nombres, pero sí tengo que mencionar a uno que fue absolutamente definitivo y que se convirtió en un guía intelectual y, aunque no fuera precisamente una persona con la que te podías reír mucho, sí, sin embargo, era una persona que desde el punto de vista testimonial fue fundamental en la España de aquel tiempo, que fue Antonio Buero Vallejo. Yo empecé a escribir cosas sobre Antonio Buero Vallejo, aunque luego abandonara el teatro universitario, el teatro contemporáneo, el teatro de entonces, pero para mí el magisterio personal e intelectual de Antonio Buero Vallejo fue definitivo, pero también de otros muchos que pasaron por el Colegio Mayor, sobre todo porque yo tenía que hacer el contacto y eso te llevaba a que luego los contactos con la mayoría de ellos continuaran, ¿no? Y en la universidad, lo siento, no voy a hablar mucho de ella porque para mí fue una universidad gris, fue una universidad donde los catedráticos, bastantes catedráticos llegaban a clase preguntando qué habían explicado el día anterior, con lo cual ni se acordaban lo que habían explicado, y seguramente a lo mejor si se le decía por broma que había explicado una cosa, pues él creía que lo había hecho y continuaba hablando de ese señor, ¿no? Al lado, evidentemente, personas ejemplares pidiendo lo que hay que pedir en la universidad, que es magisterio, rigor, pero también el factor humano. Yo creo que quien se dedica a la enseñanza, como a la medicina, como a ciertas profesiones, el factor humano es absolutamente fundamental. Y hay personas, y solo voy a citar una, pero podría citar bastantes, que quede claro, que es don Rafael Lapesa. Don Rafael Lapesa fue para mí, me ayudó, en un momento determinado muy difícil, que hablaremos luego seguramente, y para mí Rafael Lapesa representa lo que tenía que haber sido la universidad, y para mí no fue. No fue desde el punto de vista de la enseñanza. Mi expediente académico en la universidad no es muy bueno,
es bueno, perdón, pero que yo tengo buenas notas en aquello que me interesaba. En aquello que no me interesaba, quizá a lo mejor con un rasgo de pequeña chulería por mi parte, no lo sé, pero no me dedicaba tanto y por lo tanto las notas no podían ser muy buenas. Pero que queden estos dos nombres y que quede el Johnny como un eslabón fundamental del que partieron muchas otras cosas de mi vida. Sí. ¿Y el TEU quizá también? Sí, el TEU también, pero yo tuve la mala suerte de apuntarme al TEU y en una obra clásica que íbamos a representar por un hombre entonces también con una vocación teatral tremenda, pero que murió muy pronto, y yo me apunté, pero casi me pasó lo mismo que me pasó en Zamora cuando yo era pequeñito y representé una obra de teatro que había escrito un erudito local de allí sobre el héroe de Zamora, el mítico héroe de Zamora, que es Viriato, ¿no? Que luego dicen que es pastor lusitano, no tenía nada que ver con Zamora, pero bueno. Entonces, esta obra, nada, que representamos yo creo que en la escuela misma, ¿no? Acaba la obra diciendo, mas te juro que Viriato no te ha de ver con cadenas. Yo tenía que decir esos versos al final, pero lo malo es que Viriato siempre en Zamora se lo representa sobre un promontorio, y a mí me habían subido a ese promontorio, yo dije los versos, pero al mismo tiempo me caí al suelo, tuve un esguince en el pie, y todavía hoy, décadas y décadas después, sigo sufriendo de los pies. Evidentemente esto era herencia, y me perdonan ustedes un poco la frivolidad de lo que voy a contar, pero yo me acuerdo también que por esos años, aunque volvamos atrás, yo llevé un día algo que me habían premiado en la escuela, y mi madre, la pobre, me dijo: tú vas a tener buena cabeza, pero los pies como yo, hijo. Y así sigo, así sigo. Sí, sí. Bueno, pero se han llevado lejos, Luciano, ¿no? Bueno, te licencias en 1966 y rápidamente emprendes una aventura que te va a marcar, lo sé, porque de eso hemos hablado mucho y lo sabemos todos los que hemos pasado tiempo contigo. Es la aventura canadiense, ¿no? Al año siguiente de licenciarte vas a empezar una estancia de profesor en la Universidad de Montreal durante 3 años, ¿no? Y donde tengo entendido que estableces unas relaciones que sí que van a durar también de por vida, lo mismo que el mal de los pies. Sí. Pero en este caso son cosas de la cabeza y beneficiosas. Y del corazón. Y del corazón. Sí, sí. Bueno, yo cuando acabé la carrera hice el curso de doctorado, los cursos de doctorado que se hacían, y el catedrático de literatura pues había fijado en mí y me dijo que si quería trabajar en el departamento. Yo le dije que sí, pero al volver, a los 2 o 3 meses, ya para iniciar el curso siguiente, me dijo que no, que se había enterado de que le habían dicho que yo estaba en el San Juan Evangelista, y entonces que eso era un nido de rojos, y por lo tanto que me fuera, no solo que me fuera del departamento, sino que me dijo: usted en la universidad no tiene nada que hacer. Entonces inicié rápidamente gestiones para marcharme y tuve 2 oportunidades, la que me dio don Rafael Lapesa para una universidad norteamericana y la que me dio una persona de la que hablaré ahora para irme a una universidad canadiense. Elegí Canadá por varias razones. Primero, porque yo sabía mucho mejor francés que inglés. Esto era en Montreal, que es Quebec, lengua francesa. Y en segundo lugar, no lo niego, aunque mi hijo ahora vive y yo voy tanto a Estados Unidos, pero sin embargo pues yo había pintado también, si no con graffiti, a lo mejor en panfletos, Yankee Go Home muchas veces, ¿no? Entonces yo no, para ser consecuente, yo no podía ir a Estados Unidos. Entonces me fui a Montreal, y bendito sea, porque fueron 3 años absolutamente extraordinarios, donde descubrí 3 cosas. Primero, una sociedad absolutamente diferente a la que había vivido. Tolerancia, respeto, modernidad, compromiso, pero el compromiso diario, una sociedad absolutamente diferente a la que a mí me había tocado vivir. En segundo lugar, personas absolutamente extraordinarias desde el punto de vista afectivo, y ahí mencionaré a Alfredo Hermenegildo, del que tanto aprendí, es padrino incluso de mi hijo, del que tanto aprendí y al que sigo hoy, a él y a su mujer, adorando, como lo adoramos todos en la profesión. Yo creo que no hay excepción, todos en la profesión. Y luego me enamoré de algo que sigo enamorado y vuelvo por allí, sobre todo en octubre, que es la naturaleza. Yo pasé de las espigas y de la uva, de la tierra del pan y de la tierra del vino,
con un horizonte muy lejano, aunque coartado siempre ese horizonte por otras personas, pasé a un horizonte quizá más cerrado, el de la nieve, el de los árboles, el de los lagos y no de los mares, pero un horizonte absolutamente maravilloso, el de Canadá, ¿no? Y allí voy con frecuencia todavía, ¿no? Pero allí sobre todo me hice profesionalmente, allí me hice de verdad profesionalmente, y sobre todo porque tomé una decisión, y es tener un concepto de las humanidades y no solo de la literatura, y no solo de una época, no solo de un autor, no solo de unos libros concretos. Esto fue un día que tenemos una reunión de departamento y el profesor, era un departamento muy grande de lenguas clásicas y modernas, y el profesor de griego propuso para ser contratado a un joven, tenía me parece 28 o 29 años, y dijo que había escrito sobre, pues no sé, diría Aristóteles, pero sí me acuerdo que dijo que sobre Cavafis y otros autores contemporáneos griegos. Entonces, un poco la cabeza del departamento impuesto más que democráticamente elegido, ¿no? Que era un profesor de francés venido de Francia, dijo irónicamente, aunque hizo el ridículo con su intervención, dice: yo voto y pido el voto unánime para este señor que ha escrito sobre literatura clásica griega y literatura contemporánea, qué maravilla, con 28 años. Yo, que llevo 30 años de profesión, dedicado concretamente a 20 años de la vida de Boileau. Entonces yo dije, esto es lo que yo no quiero ser. Es decir, el futuro universitario para mí, si es solo 20 años de la vida de Lope, de Galdós, con el que yo estaba entonces muy de la mano, de Lope o de Calderón, yo eso lo dejo, yo lo dejo. Para mí, ser profesor de literatura equivale también no solo a dedicarte a leer a otros autores e incluso a escribir sobre ellos y a otras épocas, sino incluso otras artes que tienes alrededor, como puede ser la pintura, la historia, etcétera, etcétera. Por eso allí me marcó, precisamente por eso y por otras cosas, me marcó mi vocación universitaria. Y vuelves a España y, bueno, terminas das clases en la Complutense, ¿no? Ya estás unos años de profesor en la Complutense y acabas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde has llegado a ser, aparte de distintos cargos de relevancia en la gestión de la institución importante del mundo científico español, donde llegas a ser profesor de investigación, es decir, el equivalente a catedrático en el Consejo. Unos 50 años has estado ligado con el Consejo, luego ya como emérito, y ahí desarrollas una labor que se simultanea con muchas cosas, y quizás sea el momento ya de entrar un poco en lo que para mí significa Luciano, ¿no? En esa reflexión que yo tuve cuando se me eligió para esto, pensé que Luciano era un hombre de pensamiento, un hombre de palabra, tanto hablada como escrita, y es un hombre de acción. En cuanto a hombre de pensamiento y de palabra, hay una serie de momentos en tu trayectoria intelectual que son fundamentales, no para tu trayectoria sola o de los que te hemos acompañado, sino para un fenómeno que se ha producido en nuestro panorama cultural, que es la recuperación del teatro clásico, que lo tenía muy difícil. Sonreirá ahora Luciano cuando, en lugar de nombrar las humanidades solas, como acaba de nombrar, hable de humanidades digitales. Bueno, las humanidades digitales utilizan muchos gráficos, utilizan muchas imágenes, grafos los llaman, ¿no? Yo me imaginaba que esas redes que tanto aparecen en los trabajos de humanidades digitales, donde cada uno de los puntos representa una persona, una institución o una actividad que tiene que ver con, en este caso, con el Teatro del Siglo de Oro, y hay relaciones entre los distintos puntos o nodos, y cuantas más relaciones, cuantas más flechas vayan hacia un punto, más engorda ese punto a la hora de reflejarlo gráficamente. Yo creo que los puntos gordos sería Luciano. Luciano está en muchos de las decisiones, en muchas de las actividades, de las ideas que empiezan en ese panorama de recuperación. En ese panorama, primero de investigación, quizá mejor sea donde he visto yo que Luciano ha tenido ese olfato y esa decisión, es decir, esto es algo que hay que estudiar y hasta ahora no se ha metido nadie y es el momento de hacerlo, y ha sido fecundo. Luego ha podido seguir desarrollándolo, pero desde luego ha sido una llamada de reclutamiento para que otros investigadores hayan
hayan seguido esa senda. En general, todo lo que yo voy a decir ahora, y tú dirás qué es lo que te parece más relevante, tiene que ver con algo fundamental del teatro. Más o menos, los profesores de literatura sabíamos que había unos versos maravillosos de Lope, de Calderón, de Rojas, etcétera, y los estudiábamos, los medíamos, pero no éramos conscientes del hecho teatral, de que todo aquello servía para llevar a los escenarios y que todo aquello suponía pues, un mundo teatral que explicaba también esos textos. Bueno, pues esa decisión o ese momento en que se empieza a considerar así el teatro tiene momentos de comienzo, tiene propuestas de comienzo, y en unas cuantas veo yo a Luciano de una manera muy significativa. En cuanto a reflexión sobre el teatro, por ejemplo, tú tienes un libro del año 76, es decir, prehistoria, para lo que hay ahora, de semiología teatral, firmado con Díez Borque. Con Díez Borque, y entonces nadie hablaba de semiología teatral ni aquí ni en Europa. O sea, realmente en esto podemos decir que es novedad en el panorama internacional. Y luego ya la atención a determinados puntos que quedaban por ahí sin considerar, porque no considerábamos que realmente lo importante era el espectáculo teatral. Por ejemplo, lo que en principio tú mismo llamabas, porque así aparece en tus libros, llamabas géneros menores, que luego se ha llamado ya, y no se deja llamar de otra manera, géneros breves, para no hacer de menos algo que es fundamental desde la perspectiva del teatro barroco de su época. Ahí tienes una labor fundamental. Otro aspecto, por ejemplo, la comedia burlesca. Bueno, has estudiado autores como podemos estudiar los demás. Unos nos dedicábamos a Felipe Godínez, otros se dedicaban a Lope o a Rojas Zorrilla. Tú te dedicaste a Guillén de Castro, a estudiarlo, a editarlo. Pero bueno, eso es una propuesta, digamos, más o menos normal. Pero sí que me gustaría que hablaras sobre qué te llevó a prestar atención a estos otros aspectos importantes de lo descuidado en el panorama de estudios teatrales. Sí, tú lo has dicho. Bueno, quiero solamente partir también, porque es importantísimo, de algo que has dicho, universidad-consejo. ¿Por qué en el consejo y no en la universidad? Bueno, efectivamente fui profesor en la universidad, pero al mismo tiempo que estaba en el consejo con una mesa y una silla que me habían prestado desde hacía muchos años, incluso antes de haberme ido mucho antes de irme a Montreal, incluso cursando la carrera, ¿no? Desde el año 64, nada menos, acababa yo casi de llegar a Madrid, ¿no? ¿Y por qué me quedé en el consejo y no en la universidad? Que me lo pregunta mucha gente. Por una razón tan elemental como que salió antes la oposición al consejo que la oposición a la universidad. Porque naturalmente la universidad seguía ese catedrático que por lo menos no me puso definitivamente la proa al volver. Quizá porque quiero mencionar, perdona que ahora voy a lo que has mantenido, pero es que quiero mencionar una persona que y al que tú conoces muy bien, que dentro de la Universidad Española pues estaba dentro de lo que podíamos llamar, ideológicamente, algo que no congeniaba conmigo precisamente, pero era una buena persona. Era un hombre que eso era muy secundario para él, pensar lo que pensara, enfrentándose a ese catedrático que no he nombrado ni nombraré continuamente. Y al que sí voy a nombrar es a José Fradejas, porque José Fradejas era un hombre en muchos aspectos con mucho genio, etcétera, pero él me dijo, tú te vienes aquí y tú te quedas aquí porque yo se lo diré al catedrático. Y se enfrentó a él. Y el otro, por lo menos, dijo, que me deje en paz, él y tú, le dijo. Esto es lo que me contó Fradejas, que le había dicho al catedrático. Y a mí, por lo menos, me dejó en paz. Fradejas es de Zamora, sí. Tiene todo... No, pero no hubo nepotismo. Es más de Zamora que Luciano, lo que asociamos a la imagen de Zamora. Sí, ¿no? sí, no, pero no hubo nepotismo de ningún tipo porque yo ni lo conocía, ni a su familia, ni nadie. Es simplemente que le gustaba lo que hacía, nada más. Bueno. Bien, yo me quedé en el consejo. Y es verdad lo que dices, que yo desde el primer momento, y no quiero ahora que se vea a distancia, que decir, claro, es que es muy fácil verlo ahora con perspectiva y te luces mucho. No, es que es verdad. Es que desde el primer momento no quise enfrentarme en la línea de lo que
conté antes de Montreal, no quise enfrentarme a los autores de una forma convencional, ni a los textos de una forma convencional, y sobre todo yo vi el enorme hueco que había en autores de primera fila o en obras importantísimas y que no habían sido estudiadas, no se había acercado la gente a ellas. El primer caso fue de un autor, cuando todavía me he dedicado al teatro contemporáneo, que es Jacinto Grau con El Señor de Pigmalión. El Señor de Pigmalión, que es una de las obras más importantes del siglo XX español por su originalidad y que ahí estaba arrumbado, olvidado y que yo edité en Anaya hace tantísimos años. Bueno, efectivamente, yo no quiero alargarme mucho, pero efectivamente sí que vi una serie de puertas que había que abrir, que estaban entreabiertas, pero que había que abrir, ¿no? Y la primera de ellas fue los géneros burlescos, es decir, esas obras breves basadas en la parodia, a mí siempre me interesó la parodia, basadas en la parodia y sobre todo en una parodia que no es inocente. Yo, al contrario de lo que piensa uno de los catedráticos más amigos míos en la profesión, él cree que sí, que son obras para reír y ya está, y yo creo que no. Porque yo creo que la parodia jamás es inocente. La parodia siempre persigue algo y generalmente la crítica, la burla de algo o de alguien. Y entonces me metí por ahí con una serie con las muchísimas parodias que tenemos, que además son maravillosas, porque son las parodias de otras obras serias, e incluso de lo que llamamos obras trágicas dentro del teatro español, ¿no? O consideramos trágicas, ¿no? Entonces está la parodia del Caballero de Olmedo, la parodia de Peribáñez, la parodia de las Mocedades del Cid, etc. Y es maravilloso ver que lo que no se hace en el teatro convencional, que es un respeto absoluto al monarca, a los nobles, etc., no siempre, ¿no? Sin embargo, en las comedias burlescas hay una burla totalmente, hasta del monarca, hasta unos límites determinados, por supuesto, pero una puesta en parodia de convenciones dentro del siglo XVI y del siglo XVII. Lo segundo, que para mí fue también muy importante, fue Calderón. Calderón a mí se me había enseñado, proviniendo sobre todo esto de Menéndez Pelayo, que de ojo, meterse con Menéndez Pelayo ha sido muy bonito, ¿no? Pero Menéndez Pelayo hemos bebido todos en él, ¿no? Que quede claro. Pero la idea que de Calderón, que en mis tiempos de estudiante se nos enseñó, es que pues era más o menos dogmático, que si era un catequístico, se veían las obras casi como lecciones de tipo religioso o de tipo histórico, y a pesar de que llegaba a escena, siempre llegaba La vida sueño y muy poquito más, ¿no? Entonces yo, el año 81, que se celebraba el Congreso de Calderón, perdón, el centenario de Calderón, organicé un congreso en el Consejo. Tuve la suerte de que aquello se desbordó, y tuvo un eco impresionante, consiguiendo lo que yo pretendía, que de allí naciera otro Calderón. Es decir, que frente al Calderón tradicional, dogmático, incluso aburrido, el de los autos sacramentales, cuando son una verdadera maravilla, esos autos sacramentales, no hay que verlos solo como obras religiosas, son mucho más, y escenográficamente lo son todavía más, pues yo lo que me propuse es un poco presentar otro Calderón, ¿no? Y entonces organicé un congreso que tuvo un gran apoyo por muchas instituciones, y quiero mencionar sobre todo, para que se hagan ustedes la idea de lo que acabo de decir, voy a contar un hecho histórico. Yo fui a ver al entonces, en el año 81, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para que nos ayudara, no sé, o con dinero, o dándonos una copa en los jardines de Cecilio Rodríguez, que es lo que se hacía siempre, y este concejal de Cultura me recibió, cariñoso, muy amable, me conocía, había oído hablar de mí, y me dijo, mira, Luciano, no me vengas con bromas, a estas alturas del siglo XX, hacer un homenaje a Calderón, palabras textuales. Entonces yo me callé, me fui, evidentemente muy enfadado, pero yo dije, yo me voy a hablar con el alcalde, yo quiero que me reciba el alcalde. Me recibió Tierno Galván me pidió disculpas por lo que me había dicho el concejal y me dijo, yo quiero participar en ese congreso. Yo le dije, don Enrique, las conferencias magistrales para los 6 o 7 días de la semana están ya. Está don Antonio, él me preguntó quiénes, le dije don Rafael Lapesa, don Antonio Domínguez Ortiz, don Emilio Orozco, Bruce Wardroper, etc. Y me dijo, ¿y tú crees que yo voy a dar una conferencia al lado de estos señores? No, no, yo voy a dar una comunicación normal. Y allí que se presentó un día por la mañana, leyó su ponencia, se quedó todo el día y volvió incluso al día siguiente a escuchar a otras personas.
es mostrar las dos caras que frente a la cultura se tiene por parte del mundo político y social español. Quien está en la cultura para fomentarla y para mirar hacia el futuro, y quien está en la cultura solo aprovechándose de mitos del pasado o de tópicos del pasado, sin tener conocimiento de realmente quiénes son esos personajes, ¿no? Sí, no, realmente el Congreso de Calderón de la Barca del 81 es uno de los hitos de un camino que empieza ahí, que quizá había empezado ya en el 78 con Almagro, con las primeras jornadas de Almagro, y que supone intentar salvar un tiempo muy oscuro para Calderón, y para el Calderón ese, decía Jorge Guillén, la vida es ceño. Le va bien a este Calderón que dices que había que superar. Ese Calderón que no tenía solo problema de ser antiguo, sino que tenía el problema fundamental de que el régimen de Franco había usado de Calderón y del resto de dramaturgos y de signos del siglo de oro en provecho de otra causa. Y voy a lo que decía que iba a recoger sobre Agustín García Calvo. Yo todavía recuerdo la ponencia de ese primer encuentro en Almagro, donde se reúnen gente de muchísimo postín, desde José Hierro a Agustín García Calvo, Luciano García Lorenzo ya está ahí en ese comienzo de algo muy importante que es Almagro, que a su vez da lugar a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Vos decía que son muchas hebras las que han estado en su comienzo asociadas a Luciano. Yo creo que la ponencia de Agustín García Calvo, que está publicada, nos da un poco idea de dónde veníamos y lo difícil que iba a ser esa travesía que tiene pasos como el de Almagro, pasos como el del Congreso de Calderón del 81. Venía a decir Agustín García Calvo que a mí me ha sorprendido cuando alguna vez te he oído que os ponía a ensayar y a representar a Calderón, las cosas que dice contra Calderón en esa famosa ponencia. El que crea que eso es teatro, el que diga a sus niños, a sus alumnos que eso es teatro, nunca jamás podrá volver a gustar el teatro. Lo dice así Agustín. Sí, es no verdad. sé, estaba dolido evidentemente contra el Calderón del que habían usado, no contra el Calderón, me imagino que estudiaba o que hacía que estudiaseis en el instituto en Zamora. Hay una cosa que por mi vida han pasado personas, y algunas de ellas significativas en la historia de la cultura española contemporánea, que se han metido o han criticado aquello en lo que han intentado ser y no han podido ser. Y entonces lo que hay es una reacción, precisamente por no haber sido reconocidos en lo que ellos hubieran querido ser reconocidos. Y Agustín García Calvo lo que quería es haber sido autor teatral. Y fue Premio Nacional de Teatro con la Baraja del Rey Con Barajas del Rey Don Pedro. Era en verso, además. Que era en verso y además es una obra que yo la llevé a Almagro, porque en el fondo aquello era teatro del siglo de oro, totalmente. Era acercarse al teatro del siglo de oro por un autor contemporáneo. Pero, bueno, aparte que Agustín García Calvo era un hombre absolutamente contradictorio, era una maravilla intelectualmente, pero muy contradictorio, ¿no? Pero efectivamente en aquellas jornadas de Almagro, aunque ahora volveré un poquito, si me permites, a algo anterior, pero en aquellas jornadas de Almagro creo que el único que queda vivo soy yo, que yo toco madera, ¿no? Pero en aquellas jornadas García Calvo leyó una ponencia que se llamaba Auto de fe sobre el teatro clásico español. Sí, ¿no? sí, esa es. Tremendo, tremendo. Yo creo que también fue para provocar. Él era un gran provocador. Él lo que pretendía era provocar. Provocaba al gobernador civil y jefe provincial del movimiento de Zamora en el año 54 y provocaba a los que le escuchaban en Almagro con una ponencia que lo que quería es que hubiera jarana, hubiera movimiento, aun metiéndose con él, ¿no? Entonces aquella ponencia es el único texto no apologético que hay en las jornadas, en esas jornadas, porque el resto íbamos allí pues, a decir lo bonito que era y lo maravilloso que era el teatro clásico español, para que de esa manera el ministerio se sensibilizara y no quedara aquello solo en las jornadas, sino como luego sucedió, fue el principio del festival, ya el año 78, ¿no? Entonces, yo creo que si hay fechas en la historia del teatro clásico español hoy,
Una de ellas es precisamente esta que has mencionado, el 78, y los diálogos que allí se produjeron. Totalmente. Sí, sí, fecundo. Y en cuanto a lo que has mencionado de preocuparme por los clásicos en escena, para mí eso fue definitivo desde el primer momento. Pero lo fue ya, y volvemos a mi ciudad, lo fue con las cosas que hacíamos en Zamora de Teatro. Alguna de las personas ha estado con una presencia notoria en el Teatro Español también luego, ¿no? Y no solo con las representaciones que hacíamos, sino sobre todo y ante todo con esa labor que García Calvo expandió por la ciudad, de preocupación, no solo por el cine, que para mi generación fue absolutamente definitivo, absolutamente, y para mí el cine sigue siendo... Quizás yo voy mucho más al cine que al teatro, siempre he ido más al cine que al teatro. Lo que pasa es que como espectador y punto, ¿no? Entonces, de allí proviene esa preocupación por la puesta en escena, ya desde niño. Entonces yo no leía teatro, sinceramente, yo leía a Emilio Salgari o a Julio Verne, como todos, pero la puesta en escena sí. Y a mí lo que me llamó la atención luego fue que, como tú muy bien has dicho, a nosotros se nos enseñaba en la universidad teatro, pero no se nos enseñaba teatro, se nos enseñaba historia de la literatura dramática, que es diferente, no la historia del teatro. Y entonces, a partir de un momento determinado, no solo yo, sino otras personas, pues decidimos que aquello había que moverlo, ¿no? Y todavía hay personas, como César Oliva, querido amigo mío, que empezamos juntos a reivindicar la unión del teatro y de la universidad, es decir, los estudios prácticos y los estudios teóricos, y creo que aquí hay personas ahora que están representando eso de una manera muy patente, como directores de festivales, como directores de jornadas, como directora de publicaciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etcétera, etcétera. Y eso es una labor que es la que, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, es a la que me he dedicado fundamentalmente. No, Almagro supuso eso, un comienzo que 43 años después pues es lo que es ahora. Parece mentira que aquello que tuvo egregios participantes en mesas redondas, solo hubiera 3 espectáculos, creo que fueron. Sí, 3. Ahora pues tenga 60 espectáculos, dure 20 y tantos días, tenga 20 espacios de representación. La cosa ha crecido muchísimo y es señal de lo que ha conseguido de mejoría, de asentamiento, de recuperación el Teatro del Siglo de Oro, que yo creo que es uno de los fenómenos importantes de nuestra actualidad cultural. Y yo creo que ahí se produjo algo que has apuntado y que creo firmemente en ello. Coincide la recuperación del teatro clásico en la escena con la recuperación del teatro clásico como objeto de estudio en toda su plenitud. Ya no solo editamos textos, que también lo hacemos, pero ya atendemos a todas las dimensiones. Hoy la efervescencia de la investigación sobre el teatro del Siglo de Oro yo creo que es superior a otros capítulos, a la que hay sobre otros capítulos del pasado, producto de una gran fuerza, un gran entusiasmo, unas buenas líneas directrices también desde arriba, de promocionar, propiciarle a los grupos de investigación. Pero yo eso no lo explico si no es en relación con cómo ha mejorado también la puesta en escena. Y eso tiene lugar en lugares como Almagro, en espacios como Almagro, y de ahí han surgido otras ideas como Almería, y ahí está Antonio, como Lite, como Olmedo, que consideran fundamental no solo ofrecer espectáculos, sino reflexionar sobre ellos. Yo creo que eso tiene bastante que ver, esa unión, esa sinergia, se dice ahora de manera tanto contemporánea, yo creo que ha sido muy beneficiosa para ambas esferas, ¿no? Yo creo que definitivo. Hombre, sigue habiendo resquemores, pero es más a nivel individual de personas. En instituciones ya no. Hay un hecho concreto. Yo cuando mi biblioteca tengo que hacer algo con ella porque mis 12.000 o 14.000 volúmenes ya no me cabían en ninguna parte, yo pienso dónde puede ir esta biblioteca, ¿no? Entonces, yo pensé en el Consejo, pero el 80% de los libros que yo tenía estaban en el Consejo, porque eran sobre todo de teoría, textos, etcétera. Pienso en alguna universidad, pero pasaba lo mismo. Entonces yo me puse en contacto con la Escuela de Arte Dramático, porque dije, lo que le falta a la Escuela de Arte Dramático lo tengo yo.
Es decir, la Escuela de Arte Dramático tiene libros sobre la puesta en escena, sobre el actor, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo puedo dejar como legado a esta Escuela de Arte Dramático pues, libros sobre teoría teatral, sobre dramaturgia, sobre la historia del teatro, etcétera, ¿no? O sea, que es la prueba más evidente de que he cerrado el ciclo con un hecho concreto, ¿no? Y hay algo que tú dices de los festivales de teatro, y yo quiero mencionar algo muy importante, porque siempre se nos ve a veces como los pedigüeños para la cultura. Muchas veces se nos ha visto así. Quiero contar una anécdota que he contado en público, pero la quiero contar aquí. Hablaremos luego quizá de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, aunque sea un poco, ¿no? Oh, sí. Pero yo, Marsillac, que era el director de la compañía, como ustedes saben, y que me llamó para que colaborara con él, aunque no creía mucho en lo que yo hacía, porque yo venía de la universidad y él no creía mucho en el teatro, es decir, no creía, y era lógico, no creía en el teatro que se estudiaba solo en la universidad, sino que naturalmente a nosotros nos veía como que nos faltaba la práctica teatral, de lo que venimos hablando. Yo un día que no quería ir nunca a pedir patrocinios, yo lo convencí un día porque concerté una cita con el presidente de una gran empresa española, ¿no? A través de un amigo. Le dije, no, que nos va a recibir, vamos allá. Y entonces llegamos a verle, pero el secretario que tenía, su jefe de gabinete, como se llamara, cuando llegábamos, sí, nos hizo el paripé mucho, pero se dejó la puerta abierta a la hora de entrar para anunciarnos. Y nos anunció diciendo, aquí están los casposos del teatro, presidente. Bueno, eso es lo que también ha pasado mucho en este país, ¿no? Pero como yo no creo que la cultura sea precisamente casposa, pues yo creo que la cultura es para algo más de lo que mucha gente piensa, y he hablado antes de Tierno como uno de los ejemplos, sí quiero decir, y lo digo muy fuerte, que Almagro era un pueblo de 8.000 habitantes o 10.000, donde los fines de semana, bueno, mejor todavía, cuando nosotros fuimos a las jornadas de teatro clásico de Almagro, no pudimos dormir en Almagro porque no había sitio para dormir. Había una pensión, donde, como nos dijo un personaje de allí, ¿pero qué vais a venir aquí, hombre? Si eso es para representantes de comercio y para cuando viene la gente a los entierros. Palabras textuales. Entonces nos mandaron a Manzanares y teníamos que ir y volver todos los días al parador de Manzanares y por la noche volver. ¿Qué es hoy Almagro? Una de las ciudades más importantes desde el punto de vista turístico-cultural que tiene Castilla-La Mancha. Y después de Toledo y Cuenca, quizá la ciudad que más visitantes recibe, no solo el mes de julio, sino todo el año. Y hay un parador, hay hoteles de varias estrellas, hay casas rurales, etcétera, etcétera. Es decir, que parece que la cultura es rentable. Parece que la cultura puede salvar un núcleo social determinado. Y no solo puede salvar ese núcleo social desde el punto de vista, llamémoslo, no quiero usar palabras grandilocuentes, pero sí intelectual, espiritual, etcétera, sino que la puede salvar, redimir, incluso desde un punto de vista económico. Y para mí eso es un ejemplo muy patente. Y decía que era Luciano un hombre de acción o de gestión. Bueno, y estamos con Almagro y hay un momento, ha dirigido distintas jornadas en distintos momentos, aparte de estar en ese momento fundacional de 1978, y hay un momento largo, que creo que es, junto con el de Natalia Menéndez, las dos direcciones más largas del festival, un momento largo e importante como empuje hacia lo que es hoy Almagro, entre 1997 al 2004, en el que estás los veranos con la bicicleta por el pueblo y durante todo el año preparando un festival a conciencia, un festival que tiene en tu cabeza que mejorar en una serie de aspectos, bastantes de los cuales están ahora ya asentados y constituyen eso, el festival magnífico, uno de los grandes festivales europeos, ¿no? Bueno, pues con el de Olmedo. No, bueno, el de Olmedo lo que hace es imitar, seguir los pasos, arrimarse a los buenos, ¿no? Y es lo que ha hecho siempre y no le ha ido tan mal. No. Y bueno, y aprovecho para decir, aparte de que Luciano pueda estar al principio de Almagro, con la Compañía Nacional, con actividades fundamentales de la Compañía Nacional, como puede ser todo lo que tiene que ver con publicaciones, etcétera, ha servido también de apoyo, ha apoyado los festivales. Yo en Olmedo estoy muy agradecido de cómo desde el principio ha ido allí a aportar su nombre, su experiencia como director de uno de los grandes, del que todos reconocíamos como la madre de todos los festivales,
Y en otros lugares yo te he visto apoyar, respaldar, que eso es algo fundamental también en la cultura, ¿no? El que los que empiezan con ideas puedan tener soportes de gente que dé credibilidad, porque esto aporta credibilidad ante las instituciones, ¿no? Si hay detrás gente que tiene ya un prestigio, que tiene ya un reconocimiento de actividad y de éxito en la actividad, pues está muy bien. Bueno, pues he querido, ya que lo has mencionado, yo Olmedo no debería mencionarlo, pero esto sí que quería agradecértelo y quería significarlo no solo por Olmedo, sino porque te he visto hacer lo mismo en Logroño, te he visto hacer lo mismo en Almería, te he visto hacer... Y una de las mayores satisfacciones que yo tengo de mis publicaciones en cuanto a las puestas en escena es un libro que tú me publicaste, y el alcalde de Olmedo, que quedó muy contento, aunque al final, eso sí, me dijo, es un tío estupendo, que quede claro, pero al final me dijo: ¡qué caro ha salido esto! Sí, ha salido porque caro. tenía muchas fotos, es verdad, ¿no? Pero es un libro sobre las puestas en escena del Caballero de Olmedo. Fue el libro más caro, pero fue el libro inicial, el libro cero. A partir de ahí se inició una colección que hoy anda por las 15. Es que por ahí hay por ahí eso que llaman gabinetes de preparación de originales y de no sé qué, que a veces se pasan un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, en el caso nuestro, ya lo anuncio, Abraham Madroñal, amigo y compañero, publica dentro de un mes o 2 meses una obra desconocida de Lope de Vega, un inédito total de Lope de Vega. Ya está, la cuña publicitaria de Olmedo se ha acabado aquí. Eso, aunque hubo bastantes publicaciones, yo no pude publicar una obra inédita de Lope de Vega. Pero preciosa, no se lo pierdan, las puestas en escena del Caballero de Olmedo, unas ilustraciones magníficas, con unas fichas magníficas. No, pero ¿qué es de Luciano? Yo ahora estoy hablando de Luciano, ya lo de Olmedo es lo de menos. Me interesa ahora que hemos mencionado que tantas cosas nacen de Almagro, nace la Compañía Nacional, de alguna manera nace. Y hay una etapa importantísima de Luciano como asesor de la Compañía Nacional. No sé yo, desde la parte de Adolfo Marsillach, que estuvo en el segundo mandato de Adolfo con él, no sé cómo lo valorará, tampoco le podemos preguntar ahora, pero sí que desde el lado nuestro, la mayor parte de los que estamos aquí, que sé que nos siguen en streaming, estaremos de acuerdo que ha habido una faceta fundamental, que es los textos que acompañan la reflexión sobre el teatro clásico, los textos que editan las versiones. Está Mar Zubieta, que ha llevado durante muchos años todo esto, y la verdad es que yo creo que ha habido un cambio, ha habido un nuevo rumbo, y desde luego lamentaría mucho que se perdiera algo que inició Luciano y por lo que debemos estar muy agradecidos. Los cuadernos de teatro clásico, la edición de los textos, repito, los boletines, la atención también al público joven, ¿no? El intentar que los jóvenes se acercaran al teatro. Luego un cartel hace 5 o 6 años que sale un joven con muy mala pinta, con pinta de ser un maleante, y la leyenda es: ¿te atreves?, ¿no? Ese reto para que los jóvenes se acerquen al teatro clásico, yo creo que Luciano tuvo también un comienzo, una hebra más que... Sí, a mí me llamó Marsillach, me llamó para que colaborara con él, pero él me dijo, fue muy sincero, nos sentamos en el Paseo Rosales, nos tomamos un cafecito o un refresco, no me acuerdo, y él me dijo, le dije, bueno, ¿y qué quieres de mí? Y dice, yo lo único que quiero es que me dejen tranquilos los Indurains y los Ruiz Ramones. Así, nada más, eso es lo que quiero. Porque sí que había habido, sobre todo al principio con el médico de su honra, había habido cierto movimiento por parte del mundo universitario que no estaba muy convencido de la visión que se le estaba dando, etcétera, etcétera. Que yo creo que fue una equivocación, porque el médico de su honra fue un montaje magnífico. Si se hubieran metido con la obra siguiente todavía, pero con el médico de su honra no había por qué. Pero bueno, y efectivamente yo le dije, bueno, yo voy a ir por publicaciones, por cosas de este tipo. Y le presenté un proyecto de lo que tú estás contando, una revista, publicar las adaptaciones de los textos que tanta falta hacían, es decir, a lo del cartel, déjame también publicar los textos con una introducción de distintas personas. Déjame colaborar también, si me permites, en la elección de los adaptadores. Me dejó siempre, que estuve allí, excepto uno, los demás, me dejó siempre. Y yo debo decir que mi estancia en la compañía fue magnífica. O sea, yo aprendí teatro mucho más, por supuesto, que Marsillach aprendió de mí.
Es decir, a mí además me decía, si no vienes a los ensayos mejor, porque vas a estar viendo hiatos y sinalefas todo el rato. Y a lo mejor tenía razón, ¿no? Entonces yo iba muy poco a los ensayos y por supuesto me sentaba detrás y no decía nada. Aunque hay que reconocer que luego él venía al final y me ha dicho, ¿has visto algo? Con lo cual me dejaba la puerta abierta, ¿no? Pero yo, para mí, si la experiencia de Almagro fue extraordinaria, la experiencia de la Compañía de Teatro Clásico ha sido para mí, yo creo, la más importante o una de las más importantes que he tenido en mi vida, con el resto que hemos ido mencionando, la verdad, ¿no? Pero la compañía, y cuando me fui, sinceramente lo sentí mucho, porque marcharme de Almagro yo sabía que tenía que hacerlo. Y quiero añadir una cosita a lo que tú has dicho, que estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en la compañía en cuanto a esa labor de tipo de extensión, llamémosle didáctica o pseudodidáctica, que se venía haciendo con la revista, con los textos y con todo. Estoy muy preocupado, porque creo que lo que hemos conseguido en 30 años o en 40 no se puede echar abajo sin razones aparentes. Lo que se consigue con este tipo de cosas, como es hacer teatro, hacer un festival, etcétera, lo que consigues en 20 años, en 3 puedes mandarlo a la porra. Entonces yo espero que haya una cierta concienciación para que también el mundo de la universidad no se vea defraudado y pueda seguir colaborando de la misma manera. Ha sido un placer poder conversar poco, se queda cortísimo desde luego, pero ha sido maravilloso. Entonces, por mi parte, enhorabuena y muchas gracias por esta ocasión. Yo simplemente deciros gracias por haber venido y gracias a la Fundación Juan March una vez más. Gracias. Eso es. Muchas gracias.